Hola gente, muy buenas tardes. El día de hoy quiero hablar acerca de dos asuntos que me preocupan. Por un lado está eh, la propaganda hacia las elecciones presidenciales en Bolivia en este 2025. Y tiene que ver con la propaganda que han ido imprimiendo muchos canales de diversas redes sociales, en particular YouTube, acerca de los candidatos que promueven, ¿no? Ciertas ideas, sobre todo liberales, en el sentido de imitación a las corrientes argentinas eh, y norteamericanas, ¿no? En particular por los presidentes que ustedes saben que están ahí y promueven dichos discursos. Bueno, lo que me preocupa es lo siguiente, ¿no? Hay una generación que me precede, la generación que han denominado algunos grupos como la generación Z. No sé por qué razón, pero esta generación que está obviamente muy ligada a los medios digitales y sobre todo a las redes sociales, están promoviendo estas candidaturas, pero sin un espíritu crítico, ¿no? Es más bien algo muy visceral lo que están haciendo y me sorprende porque los que hemos nacido en los años 80 y hemos vivido en los años 90, parte del 2000, sabemos quiénes eran los actores políticos de ese momento histórico, ¿no? Y me sorprende porque ahora han aparecido los mismos, ¿no? Y se habla de una supuesta renovación. En todo caso, no existe tal cosa. Todos los candidatos, incluido Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, son viejos lobos de mar. Ellos ya estuvieron en los años 90 en diversos cargos desempeñando funciones públicas, sobre todo. Me sorprende porque se está promoviendo falacias, se está promoviendo mentiras a raíz de, obviamente, la caída del MAS y de sus líderes y con esta falsa idea de que tenemos que votar por un candidato nuevo, con esa imagen mesiánica que tiene el pueblo boliviano, de que alguien va a venir a rescatarlo y lo va a llevar y lo va a conducir hacia la gloria, que no existe, ¿no? Ustedes saben que esas ideas no existen, y menos aún en políticos que ya han estado en ejercicio del poder, ya han estado en cargos públicos desempeñando funciones administrativas, no solo a nivel del gobierno, sino también a nivel de empresas estratégicas, ministerios, etcétera, ¿no? Es lo que me sorprende y quiero llegar sobre todo a la gente joven, a esa generación que está dentro del 60% del grueso de la población en edad electoral, en edad de votar, que desconocen esta realidad y que hoy el Internet nos permite ver y acercarnos un poquito a la historia de este país y a una historia más reciente, ¿no? De los últimos 40 años, que pueden ver googlear en Internet y ver qué cosas aparecen acerca de estos candidatos. Solo como solo como un dato, las familias de finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1770 más o menos, 1776, en que pasa la administración de la audiencia de Charcas al, al nuevo y creado entonces Virreinato del Río de la Plata. eh, Tenían un peso bastante fuerte en toda esta región. Familias, por ejemplo, como Sánchez de Lozada, familias como el Holguín, familias
en este momento no me acuerdo otras familias de renombre, Villalobos, y otras, que tenían sobre todo una jerarquía militar, incidieron mucho en la política local, ¿no? Es decir, aparte de ser, aparte de ejercer, ¿no?, cargos militares, también ejercían cargos políticos. Por lo general eran militares el grueso de corregidores que dirigieron Cochabamba, ¿no? La mayoría, ustedes saben, la mayoría eran de origen peninsular. Estos españoles de origen peninsular imponían básicamente el derecho indiano. El derecho indiano era sobre todo una regulación en torno a al resto de castas que existían en toda la región, entre comillas, conquistada, ¿no? En todo caso, las provincias o reinos de ultramar español. Estas familias van a ligarse luego de la rebelión de Tupac Amaru a una lucha independentista, ¿no? Es decir, de las élites que existían aquí, criollas, por lo menos un 50% se liga a prácticas políticas anticoloniales. Obviamente la rebelión de Tupac Amaru fracasa en 1780, pero luego, estamos hablando de 1800, 1810, estas familias que tenían cierto poder y peso político en todas estas regiones, estamos hablando de la audiencia de Charcas, actual Bolivia, parte del sur del Perú, norte de Chile y Argentina, hasta donde llegaba la jurisdicción de la audiencia, se ligan, ¿no?, en una suerte de alianzas familiares que van a perdurar hasta luego de la independencia y obviamente después de la misma. Todo el siglo XIX se estructuran nuevamente haciendas, pero no a la cabeza de españoles, sino a la cabeza de criollos, alguno que otro peninsular que obviamente se asimila, y van a permanecer hasta 1952, obviamente con sus matices, y más allá. Entonces, estas castas, estas familias que han gobernado desde finales del siglo XVIII, pasando por el XIX y XX, siguen reproduciéndose bajo el esquema, este mismo esquema clientelar, prebendal, familiar, y son obviamente herederos de esa tradición hasta los políticos que tenemos, entre comillas, hoy en día, ¿no? Yo no voy a aludir a genealogías particulares, pero claramente son herederos de esa tradición de castas que siguen gobernando y van a seguir gobernando, tristemente, estos territorios. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo completamente desorganizado, ¿no? Un pueblo que además está segmentado, ¿no? Hay muchos contrastes sociales, étnicos, que no van a lograr juntar a estas etnias, ¿no? Hay contradicciones entre las etnias andinas con las amazónicas con las andinas, las chaqueñas, es decir, hay una suerte de diferencias heterogéneas tan radicales que si no se superan, difícilmente este pueblo va a poder despertar, ¿no? Entonces es obviamente muy fácil controlar, porque hay estas diferencias, ¿no? Es un pueblo dividido y obviamente un pueblo dividido es un pueblo difícil de gobernar y de encaminar hacia a propósitos y objetivos compartidos. Por estas razones, creo yo que, por un lado, Bolivia no tiene solución, por un lado, y por otro, no va a haber ningún Mesías que vaya a salvar y a cambiar Bolivia la próxima década, por decirlo de alguna manera, ¿no? Existen agendas mundiales, hoy más que nunca, agendas que han determinado el curso de la historia de las poblaciones humanas y que son las que se están moviendo más que todo en zonas y regiones como
como el tercer mundo, donde por lo explicado difícilmente van a poderse constituir nuevos proyectos que vayan a intentar cambiar o mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Hay una suerte de objetivos de empobrecimiento no solamente del tercer mundo, de los países subdesarrollados, sino también del primer mundo, ¿no? Estamos viendo las crisis en Japón, de desorganización social, de desestructuración cultural, ¿no? Europa es el mejor ejemplo de esta situación también, en donde cada vez la clase media y la sociedad en general trabajadora se hace más pobre, y Estados Unidos, ¿no? Con las últimas observaciones a las crisis migratorias y también al interior de los estados en Estados Unidos, se observa que esta crisis se está acentuando, ¿no? Y el empobrecimiento va a ser general. Eh, por ello es que difícilmente una organización política en Bolivia va a poder hacerle frente a estos designios de los grandes poderes planetarios que con varias agendas se han programado, básicamente desestructurar las sociedades y caotizarlas, generar crisis y conflicto, para que no solamente hayan muertos, sino también haya una suerte de facilidad en el control de estos grupos, ¿no? Entonces, lo que se puede apreciar y observar desde este punto en el planeta Tierra. Bolivia va a seguir cayendo, se está constituyendo ya en una nueva Venezuela, ¿no? No va a salvar nadie, ni siquiera Evo Morales va a poder salvar a este país, porque hay proyectos, como les he dicho, que tienen un corte mucho más externo, ¿no? Y que tenemos que básicamente cumplir esas exigencias de estos grandes poderes planetarios.